Mi nombre es Rodrigo, tengo 61 años. En el funeral de mi padre, mi hermano se quedó con todo. Y yo ni siquiera fui mencionado, ni una sola vez. Estaba sentado al fondo, escuchándolo hablar de el hijo que siempre lo hizo sentir orgulloso. Mientras yo era el que lo llevaba al médico, el que pagaba cuando no alcanzaba, el que nunca falló. Pero ese día, yo no existía. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir, años después, que todo ya estaba decidido mucho antes de que mi padre muriera. Firmado, entregado, planeado. A mis espaldas, durante 30 años me llamaron el fracasado de la familia. Delante de todos, sin vergüenza. Mientras mi hermano recibía todo, yo solo trabajaba, callaba y confiaba. Ese fue mi error. Pero hay algo que nadie sabía. 3 meses antes de morir, mi padre salió solo de casa, sin decirle nada a nadie. Y ese día dejó algo escondido. Algo que cambió todo. No te voy a decir todavía qué era. Solo te voy a decir una cosa. Cuando lo tuve en mis manos, entendí que no era el fracasado, y que esta historia todavía no había terminado. Mi padre, don Aurelio, era un hombre de pocas palabras y muchas opiniones. Y su opinión sobre mí la dejó clara desde que yo tenía 15 años. Yo era el que trabajaba, y Gustavo era el que iba a llegar lejos. Así que trabajé. Entré a los 24 años a una empresa de construcción industrial como ayudante de electricidad. Salí 34 años después como técnico jefe. No es un título universitario. No suena bonito en una tarjeta. Pero con eso compré mi casa, crié a mis hijos y nunca le pedí nada a nadie. Gustavo, en cambio, estudió administración con el dinero de mis padres. 5 años de colegiatura, libros, ropa y mesada. Mi madre lo llevaba en el carro hasta la universidad porque el muchacho no podía llegar sudado a clases. Eso me lo dijo ella misma, sin vergüenza en mi cara. Yo a esa edad ya llevaba 3 años madrugando a las 5 de la mañana. Cuando Gustavo se graduó, mis padres hicieron una fiesta. Invitaron a los vecinos, a los compadres, a la familia entera. Mi madre lloró de emoción. Mi padre dio un brindis. Yo fui, me senté, comí y aplaudí, porque así era yo. Porque creía que la familia era la familia y que los logros de uno eran de todos. Ese fue mi primer error, y lo repetí durante 30 años. El terreno del que nadie me habló estaba a las afueras de la ciudad, cerca del pueblo donde nació mi padre. Unas 2 hectáreas que habían sido de mis abuelos. Tierra sencilla, sin nada construido, pero tierra al fin. Desde niño supe que algún día eso se repartiría entre los dos. Nunca hubo un papel que lo dijera. Solo la palabra de un padre, y yo, como siempre, confié. Lo que no supe sino hasta mucho después es que ese terreno ya no estaba a nombre de mis padres desde hacía 2 años, cuando don Aurelio murió. Ya estaba a nombre de Gustavo, firmado, sellado, entregado, y yo sin saber nada. Cuando fui a preguntar al registro, mi nombre no aparecía en ningún lado. Pero antes de llegar a eso, tengo que ser honesto sobre algo. Las señales estuvieron siempre ahí. Yo preferí no verlas. Hubo una tarde, hace como 15 años, que mi madre me llamó para pedirme que le firmara un favor a tu hermano. Así lo dijo, un favor. Era un aval para que Gustavo pudiera sacar un préstamo del banco. No me explicaron el monto completo. Yo firmé. Firmé porque era mi hermano, porque mi madre me lo pidió con esa voz que tienen las madres cuando saben que vas a decir que sí. El préstamo era por $18,000. Me enteré 3 años después, cuando el banco me llamó a mí porque Gustavo dejó de pagar. Pagué $6,200 de mi bolsillo para que no me dañaran el historial. Gustavo nunca me devolvió un peso, y mis padres nunca le dijeron nada. Ahí debí haber entendido todo. Pero uno no quiere ver lo que duele. Eso es algo que aprendí tarde. Ignorar las señales no es paciencia. Es miedo disfrazado de amor familiar, y ese miedo le sale caro a los hombres como yo. Seguí yendo a la casa de mis padres cada semana. Seguí llevando a don Aurelio al cardiólogo, a doña Carmen a sus controles, pagando medicamentos cuando la pensión no alcanzaba. Gustavo aparecía en Navidad con una botella de vino y se llevaba todos los aplausos. En la última Navidad que pasamos juntos, mi padre le regaló a Gustavo un reloj que yo le había comprado a él 10 años antes. No dije nada. Me fui temprano. Manejé de regreso a mi casa solo, en silencio. Esa misma noche, sin que yo lo supiera, algo ya se había puesto en movimiento. Y yo todavía no tenía ni idea. Hay cosas que uno aguanta porque quiere creer que la familia es más grande que el daño que te hace. Y hay un momento en que te das cuenta de que llevas décadas aguantando solo porque nadie más estaba dispuesto a pararte en seco y decirte la verdad. Ese momento me llegó tarde.
Demasiado tarde para algunas cosas. Pero llegó. Todo empezó a derrumbarse de verdad en el 2019, cuando don Aurelio tuvo su segundo infarto. Yo estaba en mi taller cuando me llamaron. Dejé todo, manejé 40 minutos hasta el hospital y llegué antes que nadie. Gustavo llegó 3 horas después, con corbata, directo de una comida de negocios. Se paró en la puerta del cuarto, miró a mi padre en la cama y lo primero que dijo fue: ¿Ya hablaron con el médico jefe? Porque yo conozco a alguien. Eso fue todo. Ni una pregunta por cómo había pasado, ni una palabra para mi madre que llevaba horas llorando en una silla. Pero cuando don Aurelio abrió los ojos, buscó a Gustavo primero. Y Gustavo le tomó la mano y le sonrió. Y mi padre sonrió de vuelta. Yo estaba parado a 2 metros y era invisible. Me salí al pasillo. Me senté en una banca de plástico y me quedé ahí un rato largo, mirando el piso. No lloré. Ya no me quedaban ganas de llorar por eso. Lo que vino después fue peor. Durante la recuperación de don Aurelio, que duró casi 4 meses, yo fui el que organizó todo. Contraté a una enfermera 3 veces por semana, pagué $1,400 de medicamentos que el seguro no cubría, y ajusté mi horario para pasar por la casa al menos 4 días a la semana. Gustavo mandaba mensajes preguntando cómo seguía el viejo. Mensajes. Desde su oficina, desde su casa con garage y jardín que mis padres le habían ayudado a conseguir. Revisando unos papeles del seguro médico de mi padre, vi una firma que no era la mía en un documento donde se suponía que yo era el responsable de cuenta. Alguien había puesto mi nombre ahí sin decirme nada. No entendí en ese momento qué significaba. Lo guardé en una carpeta y seguí adelante. Ese fue otro error. El segundo golpe llegó en el 2020, pocos meses antes de que don Aurelio muriera. Hubo una reunión familiar en casa de mis padres, una de esas reuniones que mi madre convocaba cuando quería anunciar algo, pero no quería que pareciera un anuncio. Llegué puntual. Gustavo ya estaba ahí, sentado en el sillón bueno, con una taza de café. Mi madre empezó a hablar de poner en orden las cosas, antes de que pasara algo. Dijo que el terreno del pueblo había sido transferido a nombre de Gustavo porque él era el que tenía capacidad de administrarlo. Esas fueron sus palabras exactas. Capacidad de administrarlo. Yo la miré. Luego miré a Gustavo. Luego volví a mirar a mi madre. ¿Y a mí qué me toca?, le pregunté. A ti te toca la satisfacción de haber sido un buen hijo, me respondió, sin dudar, sin bajar la mirada. Gustavo no dijo nada. Solo tomó un sorbo de café. Me levanté, agarré mi chamarra y me fui. No grité. No insulté a nadie. Cerré la puerta despacio, caminé hasta mi camioneta y manejé a casa con las manos apretadas en el volante durante 40 minutos. Esa noche llamé a un conocido que sabía de papeles y propiedades, y me confirmó que la transferencia del terreno llevaba ya 2 años registrada. No era reciente, lo habían planeado con tiempo, 2 años. Mientras yo pagaba medicamentos y llevaba a mi padre al cardiólogo, ellos ya habían firmado ese traspaso. Ya estaba hecho. Y nadie me dijo nada. Eso fue lo que más me pegó. No el terreno, la premeditación, que no fue un descuido ni una decisión tomada en un momento de confusión. Alguien se sentó, pensó, buscó la manera de hacerlo y lo ejecutó. Y todos en esa casa lo sabían menos yo. Ahí entendí algo que no quería entender. El favoritismo no era ceguera de mis padres, era una decisión que se tomó hace muchos años y que se fue ejecutando poco a poco, cada vez que yo no estaba mirando. Me usaron cuando necesitaban ayuda y me ignoraron cuando se trató de repartir lo que había. Eso no es familia. Eso es otra cosa, y uno tarda décadas en poder llamarlo por su nombre. La lección no es bonita, pero es real. Cuando alguien te trata como empleado pero te habla como hijo, no te está queriendo. Te está administrando. Y el día que ya no te necesitan, ni siquiera te avisan. El tercer golpe fue el velorio. Don Aurelio murió en febrero del 2021, un martes en la madrugada. Yo estaba dormido cuando sonó el teléfono. Llegué al hospital, estuve ahí, ayudé a organizar todo. Y 2 días después, en el velorio, Gustavo tomó el micrófono. Habló 10 minutos sobre el padre ejemplar que siempre creyó en él, sobre los sacrificios que había hecho la familia por sus sueños, sobre el legado que iba a honrar. En ningún momento de esos 10 minutos se pronunció mi nombre, ni una vez. Yo estaba sentado en la última fila, con las manos juntas, mirando el cajón donde estaba mi padre, y en ese momento tomé una decisión. No sé explicarla bien, no fue rabia exactamente.
Fue algo más frío, más quieto. Como cuando uno apaga una luz y se queda en la oscuridad y ya sabe lo que va a hacer cuando amanezca. No iba a volver a quedarme callado, nunca más. Era un jueves, 3 años después del velorio de mi padre, y 2 semanas antes de que todo cambiara. Yo había seguido viviendo normal. Iba a mi taller, veía a mis hijos los fines de semana, llamaba a mi madre de vez en cuando, aunque cada llamada me costaba más que la anterior. Por fuera, era el mismo Rodrigo de siempre. Por dentro, había algo que no se me quitaba. Una especie de peso quieto que no era tristeza ni rabia. Era la sensación de que algo estaba incompleto, de que había una cuenta pendiente que nadie iba a cobrar si yo no lo hacía. Pero no tenía nada. Solo la rabia y la certeza de que me habían quitado lo que me tocaba. Entonces tocaron a mi puerta. Era un miércoles en la tarde, casi de noche. Abrí, y era tía Esperanza, la hermana menor de mi padre, una mujer de 74 años, delgada, con el pelo completamente blanco y una manera de hablar muy pausada que siempre me había dado confianza. Tía Esperanza no era de las que visitan sin razón. Si tocaba tu puerta, era porque tenía algo que decir. Traía una bolsa de plástico negra en la mano. «Rodrigo, esto me lo dio tu padre hace mucho tiempo», me dijo, parada todavía en el umbral. «Me dijo que era para ti, que yo sabría cuándo dártela». Eso fue todo lo que dijo antes de entrar. Me la entregó en la cocina, sobre la mesa. Era una caja de metal, de esas viejas, con una pequeña cerradura que no tenía llave. Tía Esperanza sacó la llave de su bolsillo. La había cargado todos esos años sin abrirla. Me la puso en la mano y me miró. «Tu padre sabía lo que estaba pasando, mijo», me dijo. «Siempre supo». Esa frase me partió en dos. Adentro de la caja había un documento escrito a mano y firmado por don Aurelio, con fecha de 3 meses antes de su muerte, con la firma de 2 testigos que yo no conocía y el sello de una notaría del centro de la ciudad. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una tercera vez en voz alta, solo, en mi cocina, con tía Esperanza sentada frente a mí tomando agua. Mi padre decía, con sus propias palabras, que el terreno había sido transferido a Gustavo bajo presión, que esa no había sido su voluntad real, y que dejaba instrucciones claras de que yo recibiera una compensación equivalente en dinero, tomada del efectivo que él mismo le había entregado a tía Esperanza para guardar. Debajo del documento, envueltos en papel periódico amarillento, había $47,000 en efectivo, contados, ordenados, reales, y debajo del dinero había una foto. Era yo, de unos 8 años, trabajando junto a mi padre en la construcción de la primera casa de la familia, los dos con las manos sucias, los dos mirando a la cámara, mi padre con una sonrisa que yo no le había visto en décadas. Me quedé un momento sin poder hablar. Tía Esperanza me puso la mano en el brazo y dijo una sola cosa más. Él me dijo: «Esperanza, cuídamela, ya sabes para quién es». Eso fue todo, pero eso era suficiente. Lo que hice en los días siguientes, lo hice en silencio. Llevé el documento con alguien que sabe leer esas cosas y me confirmó que estaba en regla, firmado, testificado, con fecha y sello. Era válido, era accionable, era una puerta que mi padre me había dejado abierta desde antes de morir. Fui a la misma notaría donde mi padre había firmado ese papel y el notario confirmó que recordaba al hombre. Dijo que había llegado solo, que parecía enfermo, pero que tenía la cabeza muy clara y que había pedido que todo quedara exacto. Mientras todo eso avanzaba, yo seguí llamando a mi madre los domingos. Seguí respondiendo los mensajes del grupo familiar. Seguí siendo el mismo Rodrigo tranquilo que nunca decía nada fuera de lugar. Gustavo no sabía nada. Nadie sabía nada. Y yo tenía en casa, guardado en una carpeta azul debajo de mi cama, un papel firmado por mi padre que decía exactamente lo que a mí me habían negado decirme en vida. Todo estaba listo. La fecha estaba puesta. El proceso había comenzado. Y esta vez, el que iba a llegar tarde a la firma iba a ser Gustavo. Era un lunes por la mañana, 9:30, una oficina pequeña en el 3er piso de un edificio del centro, con 2 ventanas que daban a la calle y una mesa larga de madera oscura. Yo llegué 10 minutos antes. Me senté, puse mi carpeta azul sobre la mesa y esperé. Gustavo llegó tarde. 7 minutos. Entró con saco, con su maletín de cuero, con esa manera de caminar que tienen los hombres que están acostumbrados a que los esperen. Miró alrededor, me vio, y algo cruzó su cara que no fue alegría. Fue una fracción de segundo. Luego, sonrió.
Rodrigo, no sabía que ibas a estar aquí. Ya lo sé, le dije. Se sentó al otro lado de la mesa. También estaba el hombre que llevaba mi caso, que conocía cada papel que yo había reunido en los últimos meses. Y estaba tía Esperanza, sentada a mi derecha, con las manos cruzadas sobre la mesa y sin decir nada. Cuando Gustavo la vio, la sonrisa se le borró despacio, como cuando se va la luz y uno no sabe exactamente en qué momento quedó a oscuras. Empezaron a explicarle la situación. Yo no hablé en los primeros 15 minutos, solo escuché, y observé la cara de mi hermano mientras le explicaban que existía un documento firmado por nuestro padre, con fecha del 14 de octubre del 2020, que establecía con claridad que la transferencia del terreno no había sido su voluntad real. Cuando pusieron el documento frente a Gustavo y él vio la firma de don Aurelio, parpadeó 3 veces seguidas y no dijo nada por casi 1 minuto completo. Luego habló. Y lo primero que dijo fue exactamente lo que yo esperaba. Ese papel no vale nada. Mi padre no estaba bien cuando lo firmó. Tenía la cabeza perfectamente clara, respondí. El notario lo confirma, los 2 testigos lo confirman, y la fecha está ahí, octubre del 2020, 4 meses antes de morir. No estaba en coma, Gustavo. Estaba sentado en una silla decidiendo lo que quería hacer con lo suyo. Se quedó callado. Aquí es donde tengo que explicar algo que dejé pendiente desde el principio de esta historia. Mencioné que mi padre había salido solo de la casa 3 meses antes de morir, sin decirle nada a nadie. Eso que parecía un detalle sin importancia era en realidad el momento en que todo esto comenzó. Don Aurelio fue a esa notaría en camión, solo, con sus papeles, con su dinero y con su decisión ya tomada. Nadie lo llevó. Nadie lo acompañó. Lo hizo porque sabía que si le decía algo a mi madre, el plan se caía. Y sabía que Gustavo haría todo lo posible por impedirlo. El notario declaró que mi padre llegó a la cita con una lista escrita a mano de todo lo que quería que dijera el documento. Letra temblorosa, pero clara. Cada punto en orden. Eso era mi padre. Un hombre de pocas palabras que cuando decidía algo, lo hacía bien. Gustavo cambió de táctica. Dejó de atacar el papel y empezó con otra cosa. Mira, Rodrigo, entiendo que te sientes mal, pero papá tomó decisiones en vida. El terreno es mío legalmente. Esto que traes tú es una carta, no más. Es un documento firmado ante notario, le dije. Con 2 testigos. Y hay $47,000 en efectivo que mi padre dejó guardados específicamente para compensarme. Eso también está documentado. Ahí sí cambió la cara. Eso no lo sabía. ¿De dónde sacó mi padre $47,000? Los ahorró, respondí. Toda la vida, como hacemos los que no vivimos de lo que otros nos dan. No grité, no golpeé la mesa. Lo dije tranquilo, mirándolo a los ojos, y él fue el primero en apartar la mirada. Lo que siguió fueron semanas de proceso. Gustavo intentó impugnar el documento. Buscó un argumento que dijera que nuestro padre no estaba en condiciones de firmar nada. No pudo sostenerlo. El notario tenía sus propios registros. Los testigos estaban localizables. El documento era sólido. La última comunicación formal que recibió Gustavo decía que si continuaba con la impugnación, el proceso podía extenderse y los costos correrían por su cuenta. Retiró el intento en menos de 2 semanas. El dinero me fue entregado conforme a lo que mi padre había escrito. Los $47,000 que estuvieron 3 años en una caja de metal dentro de un cajón en casa de tía Esperanza. El terreno se quedó a nombre de Gustavo. Eso no cambió. Pero ya no me dolía igual, porque lo que recuperé no fue solo el dinero. Fue la prueba de que mi padre me había visto, que había entendido lo que pasó, que en algún momento, solo, sin que nadie lo presionara, decidió hacer lo correcto. Eso no tiene precio. Pero todavía quedaba una cosa, algo que estaba dentro de esa caja y que yo no había mencionado todavía, y eso era lo que más importaba. Eso que quedaba dentro de la caja era una foto. Yo de 8 años, junto a mi padre, construyendo la primera casa de la familia. Los 2 con las manos sucias. Los 2 mirando a la cámara. Y mi padre con una sonrisa que yo no recordaba haberle visto en mucho tiempo. La tengo enmarcada en mi taller. La veo todos los días. Gustavo perdió 3 clientes importantes el año siguiente, no por lo que pasó en esa oficina. Eso quedó entre nosotros. Lo perdió porque cuando uno vive de las apariencias, cualquier grieta lo derrumba todo. Hoy trabaja asesorando empresas pequeñas por horas. El terreno lo tiene, sí, pero ya no le alcanza para mantener el estilo de vida que tenía. Eso no me alegra, pero tampoco me duele. Mi madre sigue en su casa, yo la llamo, menos que antes, pero la llamo.
Algunas cosas no se reparan, solo se aceptan. Tía Esperanza vino a comer a mi casa el mes pasado. Le hice un caldo de res como el que hacía mi abuela. Se sentó en la misma silla donde me entregó la caja, tomó la primera cucharada y me dijo: «Tu papá estaría contento, mijo». No dije nada, no hacía falta. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Lo que aprendí de todo esto cabe en una sola línea. El que trabaja en silencio no siempre pierde. A veces solo cobra más tarde. Y si tú llevas años siendo el que carga con todo mientras otros reciben el crédito, quiero que sepas algo. Hay hombres que te ven, aunque no lo digan en voz alta. Tu padre te vio, aunque tardara en demostrarlo. Si esta historia te llegó, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Porque aquí, en Hechos de Venganza, las historias son reales, los hombres son reales, y la dignidad no está en negociación.